Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, para nosotros es un gusto poder saludar al biólogo José Álvarez del Ministerio del Ambiente para conversar sobre el aporte de la biodiversidad a la seguridad alimentaria y qué acciones en buena cuenta se realizan desde el MINAN para justamente cumplir estos objetivos. ¿Cómo está, biólogo José Álvarez? Gracias por atendernos. Hola Rubén, un saludo a todos los oyentes de Radio La Voz de la Selva, es un gusto, gracias por invitarme. No, las gracias a usted. Háblenos de esto, ¿por qué es importante el aporte de la biodiversidad para la seguridad alimentaria? Mira, si hay un lugar en el mundo donde la biodiversidad tiene y podría tener una mayor relevancia en el tema de alimentación es en la Amazonía. ¿Por qué? Porque ahí históricamente los pueblos se han usado los recursos, especialmente del río, todos los años, pero también del bosque, como fuente principal de nutrición. Es decir, en otros países del mundo se ha cultivado, se ha criado animales, se ha domesticado plantas, pero en la Amazonía, salvo el caso de la yuca y el pijuay, proveen principalmente, en el caso de la yuca, que es la corrida, hidratos de carbono y de harinas. El resto de los nutrientes históricamente siempre han provenido de los peces, de las tortugas, de la vaca marina, de la fauna silvestre, de los frutos del bosque, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un sinfín de recursos. Entonces, cuando llegaron los primeros exploradores y misioneros a la Amazonía, quedaron impresionadísimos de la calidad de vida que tenían esas poblaciones indígenas y la abundancia de recursos que tenían. No había hambre. De hecho, hay un explorador portugués que en el siglo XVII, desde Belém do Pará hasta Quito, y él describe en su crónica que esta gente no sabe qué cosa sea hambre. Es decir, él venía en Europa, donde las hambrunas eran metódicas, recurrentes. Incluso en la costa del Perú todavía había X fenómenos, en el Ande cuando había clima, etcétera. En la Amazonía, no, siempre tenían esos recursos. El problema ha venido después, hermano. El problema ha venido con la creación de esos recursos que todos sabemos que ya no son como eran hace 100 años, hace 200 años, incluso hace 30 o 40 años. Entonces, tenemos un problema muy grave de desnutrición y anemia, especialmente en las comunidades indígenas. Eso justamente es lo que llama la atención y preocupa. Cómo una región con tantas potencialidades, no de ahora, sino como tú nos indicas, desde tiempos de inicio de toda esta cultura y esta sociedad loretana, estamos en esta condición de ser los primeros en anemia y desnutrición crónica, como que no van de la mano ambas cosas, ¿no? Rico, diverso, pero con una población infantil anémica y con desnutrición crónica. Yo creo que uno de los errores, porque hay varios problemas ahí, ¿no? El tema de la depredación de los recursos naturales es muy grave. Ha ocurrido desde que llegaron, sabemos, los explotadores del caucho, después de las pieles y cueros de animales, de la leche caspi, de la balata, de las maderas, ahora del oro. Entonces, todos han agredido esos recursos. También el Estado ha cometido errores garrafales, tratando de imponer modelos de desarrollo muy ajenos a la cultura, idiosincrasia y al ecosistema amazónico. Han tratado, por ejemplo, de promover los monocultivos, como si fuesen una alternativa para las comunidades indígenas, la ganadería, que es una barbaridad. Los indígenas son intolerantes a la lactosa y no pueden matar una vaca para comer para el desayuno, aunque empiecen a criar bien, que lo dudamos, ¿no? Entonces, errores terribles, y no se ha invertido históricamente desde el Estado, incluso desde la cooperación, en manejar mejor esos recursos, en protegerlos, salvo el caso de las áreas protegidas. Si ahorita hiciesen, amigo Rubén, un estudio comparativo del nutricional de los niños que viven en el área de amortiguamiento de las reservas, yo estoy seguro que había una significativa diferencia respecto a otros lugares. Yo tengo los datos, por ejemplo, del Tamishaku Tahuayo,
un área de administración regional donde las comunidades ya llevan muchos años manejando sus pesqueros y de fauna. Y ahí la desnutrición y la anemia sustancialmente en los últimos años, y creemos que es debido a que tienen abundancia de pescado, abundancia de carne de monte, abundancia de aguaje, porque hace muchos años que no lo talan, y otras muchas palmeras, ¿no? Entonces, aparte de todo el tema educativo, el esfuerzo que se hace desde varias instituciones en manejar el tema de control de las enfermedades, estas diarrea, vómito, etcétera, que causan también parasitosis, mucho problema en pérdida de nutrientes en los niños. Creo que la clave estaría ahí. Y por eso, desde el Estado hemos tratado, desde el Ministerio del Ambiente históricamente, pero también desde el gobierno regional, con varios apoyos de organizaciones no gubernamentales y del IAP, hemos tratado de promover el manejo y la recuperación de estos recursos tan importantes para las comunidades indígenas y ribereñas. Y como ahí sí ha habido, donde ha habido un buen manejo, porque hay reservas que no están tan bien protegidas. En Nanay, por ejemplo, ahorita con el problema gravísimo de minería ilegal, a pesar de que se había recuperado sustancialmente el recurso pesquero, ahora están con un problema muy serio por contaminación, por mercado, etcétera, ¿no? Pero esa podría ser quizás una de las causas. También el cambio de hábitos alimenticios. Tú ahorita tienes gente que vende el majás que caza para comprarse gaseosa y galleta y tallarín, por decir, o arroz, pensando que eso es mejor que lo que de lo que proviene de su charca o de su monte o de su cocha, ¿no? Eso también es parte del problema, que la gente a veces no tiene la educación suficiente como para ver qué es lo que debería promoverse en la alimentación adecuada, pertinente culturalmente de los niños. Y en eso tampoco ha ayudado mucho el Estado, de nuevo ha cometido errores. Si vemos, por ejemplo, los programas sociales que víveres distribuyen en las comunidades, muchas como para tirarse de los pelos, porque son víveres muchas pertinentes culturalmente, enlatados, que no les gustan a los niños, que lo rechazan y que no contribuyen a la seguridad alimentaria ni a ver la recuperación de sus hábitos tradicionales, ¿no? Pero de ahí mismo vienen los problemas. En el caso concreto de Caliwarma, los problemas sociales, es que no le puedes abastecer a esas poblaciones, por ejemplo, de harina de plátano o de almidón, porque no tienen la certificación, no hay un proceso de industrialización para cumplir con los requisitos que exigen al más alto nivel para evitar precisamente complicaciones luego en los usuarios del servicio. Y la región Loreto entenderás que no hay nada de eso, tienen que llevar a otras regiones, eso encarece las cosas y por lo tanto entonces prefieren traer ya lo que está desde la capital, como es la kiwicha, como es otros productos que van a utilizarlo y en cuanto a costo sale mucho más a cuenta. Justamente con el tema de los alimentos del programa de alimentación escolar que distribuye Jaliwarma, estamos trabajando desde el Ministerio en mi dirección desde hace como 6 años, porque hemos visto, a base de tantas visitas a campo y testimonios de dirigentes indígenas, etcétera, hay un problema muy serio ahí, como indicas. Entonces, después de hacer varias evaluaciones, estudios, entrevistas, etcétera, hemos llegado a determinar que, obviamente, con esos que establece el programa Jaliwarma, según su reglamento, de que solo pueden comprar alimentos no perecibles y distribuirlos en condiciones de inocuidad, etcétera, tienen unos estándares exactamente muy altos. Nosotros hemos buscado una alternativa. Y hemos hecho el año pasado, en la Andina y en la zona amazónica, empezando a hacer también en Loreto, en la zona de Aten del Marañón, unos proyectos piloto para promover esta incorporación de productos locales, incluyendo frescos, incluyendo los productos perecibles, diríamos, en los menús escolares. Pero no a través de Jaliwarma, sino complementando lo que distribuye Jaliwarma. Entonces, el éxito de estos pilotos ha sido extraordinario. Lo hemos presentado al MIDIS, a Jaliwarma, a Midagri, que tiene que cumplir la ley de compras públicas de agricultura familiar, a Conveagro la semana pasada, a organizaciones indígenas también hemos presentado. Todos están encantados con el modelo. Y este modelo, digo brevemente, está siendo evaluado ahora por MIDIS para ver el escalamiento con Midagri y con el MINAN. Básicamente en que
eso que las comunidades hacen. Si tú visitas, Rubén, una comunidad del Nanay, del Napo, del Tigre o del Ucayali, Sí. vas a encontrar que, bueno, cuando hay clase, ¿no? Las mamás que constituyen el comité de alimentación escolar y que preparan los víveres de Faliguano para el desayuno, el almuerzo de los niños, ponen de su chacra, ponen su platanito para porque el lácteo que les da el programa no lo gustan los niños, les da diarrea, ponen de repente su pescadito, ponen su yuquita, ponen sus verditas, etcétera, y eso no lo reconocen ni lo pagan. Entonces nosotros lo que hemos propuesto es que eso que hacen ya las familias se promueva, se mejore con asistencia técnica, retribuya y se formalice y se retribuya. ¿Qué faltaría para que justamente eso se fortalece, se concretice y que podamos tener, por ejemplo, ya hoy que los niños vuelven a clases, ya esta propuesta, este trabajo, este piloto que ustedes han implementado? ¿Cómo hacemos que se pueda concretar? Sí, mira, estamos en eso y estamos haciendo las gestiones desde el Ministerio. Lo que pasa que no es nuestra competencia como Ministerio de Ambiente, es MIDI. Pero hay mucho interés en ello, nos hemos reunido con los viceministros. Mira, hace 2 días nos reunimos con esta interculturalidad. Está interesadísima la vicepresidenta, que es indígena y que nos dijo todo para promover eso. Voy a hablar con la ministra del MIR, con la viceministro y la viceministra, etcétera, y a tratar esto sea aceptado y escalable. Queremos que en Loreto también se promueva este modelo. Claro, no va a ser posible hacerlo de un pronto para todas las comunidades, pero esperemos que pronto haya buenas noticias, porque estamos convencidos que en esa biodiversidad nativa, en los alimentos que hay en las comunidades, está la solución al problema gravísimo, es el peor y el más grave problema que tenemos en la región Loreto y en toda la Amazonía, Rubén. A veces se pone énfasis en obras de infraestructura que son elefantes blancos, donde es todo el mundo de la corrupción que hay. Se pone plata en cemento que no soluciona los problemas de la gente y no se invierte en combatir el principal problema que tiene nuestra Amazonía, que es la desnutrición crónica que afecta al 55% de los niños, anemia que afecta al 70% de los niños amazónicos. Esto es un problema gravísimo porque estamos dando su futuro. El niño que no se alimenta bien, no su hardware que decimos, no su conexiones cerebrales necesarias para que aprenda en la escuela. Nunca puede después aprender y llegar a ser un profesional por eso. No se está poniendo el suficiente en los recursos en solucionar este problema y la solución está ahí, en ayudar a las comunidades a manejar mejor sus cochas, en manejar mejor su fauna silvestre, en manejar sus aguajales, que no talen esos aguajes. Se talan 200,000 aguajes en Loreto al año. Eso es una barbaridad, cuando ya hay la alternativa de... Y, por ejemplo, en el aguaje y en Ungurahua hay una extraordinaria alternativa nutritiva para los niños y otros frutos. Entonces, ahí podríamos tener solución si todos nos ponemos de acuerdo en sumar y en las escuelas ayuda a los niños a alimentarse, a mejorarlo con apoyo a las madres y a los padres, ¿no? Y a ello finalmente habrá que decir que también tiene que haber un esfuerzo, tiene una actitud más proactiva por parte de los gobiernos locales que conocen mejor que nadie esa realidad y del mismo gobierno regional, ¿no? Sumando a todos los esfuerzos que se está haciendo a más alto nivel del gobierno central, en MINAN, Agricultura, el Ministerio de Salud, Educación, con todo esto de los programas sociales que benefician a los niños. Efectivamente. En los pilotos que hemos hecho en 3 distritos andinos, este año lo vamos a hacer en 7 distritos, porque tenemos un gran proyecto en el sur del Perú. Los gobiernos locales fueron claves en el esquema. El gobierno local es el que apoya técnicamente, pone el servicio del local donde se acopian los alimentos, etc. En el caso andino son alimentos un poquito menos perecibles que en la selva, pues hablamos de granos andinos, tubérculos, charqui, etcétera. En la selva podría ser que estos núcleos ejecutores que le llamamos de compras a la agricultura familiar, que conforman los mismos padres de familia, se constituyan comunidad por comunidad. El municipio es fundamental en eso. Y de los fondos que esperamos que algún día se lleguen a los compras en cada comunidad, los sea a través del municipio. Entonces, nosotros estamos a MIDIS que haya varias alternativas. Una puede ser esa, que el municipio reciba el fondo del mes
o del MIDIS mismo, del porcentaje que establece la ley, porque establece que un 30% dentro de 3 años, este año tiene que ser 10%, de ese presupuesto sea destinado a compras locales. Eso podía ser distribuido a estos comités de compras que tienen formalizados y tienen que rendir cuentas como un comité que se llama un núcleo ejecutor, que lo establece el mismo MIDIS, ¿no?, a través de FONCODES. Entonces, el gobierno local es fundamental. Y el gobierno regional, a través de su dirección agraria, SENASA, etcétera, debe dar asistencia técnica para el manejo de los recursos forestales acuáticos a través de la dirección de la producción. Entonces, es todo un esquema integral que en la zona andina, que tenemos ese proyecto a funcionar. En la zona amazónica, como digo, está en curso a través del proyecto del Fondo Verde que se ejecuta en Datén del Marañón, y esperamos que también haya buenas noticias pronto. Ojalá sea así y por ello le agradecemos mucho la información valiosa que nos alcanza. Gracias, José Álvarez Alonso, por haber una vez más permitido conversar con Amazonía 21 de Radio La Voz de la Selva. Gracias, Rubén. Un saludo a los oyentes de Amazonía 21 a la selva loretana. Un abrazo, señor. Gracias. Hasta luego. Amazonía 21.